Gracias por estar de nuevo con nosotros en este manual práctico del pastoreo racional Boazán en versión de videoclips. Recuerden que este manual también está disponible en su versión de ebook o libro electrónico en la plataforma de amazon.com. Estamos llegando al videoclip número 5 y el tema que vamos a tratar se titula Mayordomía para los proyectos de pastoreo racional Boazán. En el videoclip anterior hemos dejado una pregunta. Esta pregunta es: ¿cuál debe ser el cimiento para un manejo racional? Como ustedes lo saben, el cimiento es la parte básica de toda construcción. Es la parte que se pone por debajo del edificio. Toda la parte a partir de la cual se va a construir el edificio. Es lo que le da la estabilidad, la resistencia, la firmeza al edificio, a la construcción que se vaya a hacer sobre ello. En una especie de analogía necesitamos saber cuál debe ser ese cimiento sobre el cual vamos a construir el edificio del manejo racional de la ganadería, en cualquiera que sea el proyecto de pastoreo racional Boazán. Y lo primero que tenemos que analizar en ese sentido es el punto más débil de esta construcción, que es el manejo racional, y el punto más débil definitivamente lo hemos podido concluir, es la administración. Es el punto crítico, es el eslabón débil de la cadena por donde se rompen casi siempre los proyectos que fracasan o que no tienen el éxito esperado, más bien en la implementación de la tecnología del pastoreo racional. Veamos algunas cosas sobre las que hemos podido observar que es bueno tener en cuenta para que podamos saber cómo establecer un mejor cimiento para lograr que el proyecto no tenga puntos débiles, no tenga puntos críticos o eslabones débiles de la cadena para que no se rompa. Dentro de lo que corresponde a la administración hemos observado que la tecnología del pastoreo racional Boazán no es una tecnología infalible. Es una tecnología que también se ve afectada por decisiones administrativas y por cualquier cantidad de factores, como ya hemos venido analizando, pero muchos de ellos tienen que ver con la racionalidad en la implementación de la tecnología. Y esa racionalidad la aporta el ser humano, y el ser humano es el que está encargado de administrar. Por lo tanto, esta no es una tecnología infalible en el entendido de que los seres humanos todos nos podemos equivocar, todos podemos tomar decisiones erróneas que no son las mejores en determinado momento o para determinada situación, y al final eso siempre va a traer consecuencias. Hay errores que se pueden corregir y hay errores que no se pueden corregir. Eso nos pasa también en cualquier proyecto en la vida, no solamente en este, pero pues obviamente este no es ajeno a esta situación. Hay cierto tipo de errores que podemos cometer y tenemos la oportunidad después de corregir y redireccionar. Eso siempre lo vamos a poder tener. Pero hay otro tipo de errores que cuando ya se cometieron ya no hay nada que hacer. Hay que reacomodarse y seguir adelante, pero asumir que ese error ya generó una consecuencia y que vamos a tener que aceptarla y sobreponernos a esa consecuencia o a esas consecuencias, porque pueden ser varias también. También hemos observado que se evidencian problemas de planificación. Hay una planificación deficiente. Casi siempre que falla la administración en los proyectos de pastoreo racional o de manejo racional de la ganadería, encontramos fallas en la planificación, encontramos una planificación deficiente o en muchos casos, cada vez más frecuente, encontramos una falta de planificación. Esto pasa porque casi siempre lo que se asume es que hacer pastoreo racional es simplemente partir el terreno en diferentes porciones. Por eso decíamos al principio, en los videoclips anteriores, que no solamente se trata de hacer divisiones, que tenemos que saber hacer las divisiones, que tenemos que saber planificar las divisiones y que tenemos que entender que más allá de las divisiones hay muchas otras cosas que también
hay que planificar y manejar. Por eso es muy frecuente, en más del 90% de los casos, y no exageramos, se van a presentar problemas administrativos cuando no hay planificación o no hubo una correcta planificación o no fue suficiente la planificación que se hizo. Y finalmente, la mayoría de proyectos que no han tenido éxito han fallado es por esta razón. Eso lo podemos dejar por sentado porque en centenares de proyectos que hemos trabajado el pastoreo racional en muchos de los países de América Latina, como ustedes ya conocen, hemos tenido aciertos y desaciertos. Y la mayoría de los desaciertos siempre tienen su origen en fallas administrativas. Por eso es que más del 90% de los proyectos que fracasan o que no logran el éxito, que al final eso también es un fracaso, no logran el éxito esperado. O sea, puede ser que el proyecto funcione y dé buenos resultados, pero no se logran los resultados que se esperaban. Y eso hace que también el proyecto se considere, entre comillas, fracasado. A eso nos referimos con este tipo de fracaso, y es un fracaso administrativo. Muchas de las cosas que no se hicieron bien se pueden corregir, otras no se van a poder corregir y tendremos que asumir las consecuencias y superarlas. También nos ocurre, y es bastante frecuente, bastante común, encontrar una falta de visión en el proyectista, en el productor que está implementando la tecnología y que se enfrenta al desarrollo de esta tecnología, o en las personas que lo asesoran o que lo han tratado de orientar en la implementación de este proceso, y obviamente también en las personas que laboran dentro del proyecto. Esa falta de visión es importante corregirla. Es importante que nosotros podamos tener unos elementos que nos ayuden a tener una mejor visión. ¿Por qué? Dice un proverbio: donde no hay visión, las personas se extravían. Si yo no tengo claro para dónde quiero ir, me puedo fácilmente salir del camino. Otro proverbio, o el mismo proverbio, pero en otra, redactado de otra manera o en otra traducción, dice que donde no hay un buen gobernante, la gente no sabe qué hacer. Y es importante que ustedes noten que hemos resaltado aquí dos cosas. No hay visión es sinónimo de no hay un buen gobernante. Y el otro proverbio nos dice que el buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en él confían. Estos son tres proverbios, o dos realmente. El primero en dos traducciones diferentes, y el segundo, que en esta lista viene a ser el tercero, son proverbios extractados de la Biblia. Entonces, de acá quiero enfatizar en dos cosas. Es importante que para cualquier proyecto que nosotros queramos emprender, sepamos cuál es el objetivo, lo tengamos muy claro y tengamos muy bien presupuestado. ¿Cómo vamos a llegar a ese objetivo final, a esa meta? ¿Qué pasos tendremos que ir dando? ¿Y cómo vamos a ir yendo en ese camino? ¿Cómo lo vamos a ir ejecutando? ¿Cómo vamos a ir dando ese paso a paso para acercarnos a la meta final sin extraviarnos? Requiere de un buen gobierno. Hablar de tener visión requiere de un buen gobierno, y un buen gobierno es un buen administrador, y el buen administrador prospera, y todo proyecto que se pone en las manos de Dios y que confiamos en Dios y que lo hacemos con la sabiduría que Dios nos puede proveer, con toda seguridad vamos a prosperar, vamos a poder lograr buenos resultados. Eso nos lleva a hablar de una mayordomía santa. Este es un tema que abordamos muy específicamente dentro del libro. Acá no lo vamos a hablar con tanto detalle, pero sí quiero resaltar algunas cosas importantes. ¿Por qué hablamos de una mayordomía santa? Hemos malentendido y le hemos dado un mal significado a la palabra santidad. Para todos, cuando se habla de santidad, lo referenciamos inmediatamente con religión. Inmediatamente lo asociamos con la fe que profesamos. Pero la santidad es una palabra que tiene un uso general también. No solamente son los santos a los que les tenemos algún tipo de devoción, sino que la santidad realmente está en cada persona. Santidad significa apartar para Dios. Alguien santo es alguien que se apartó para Dios.
pero también hay un proyecto que puede ser santificado porque lo he apartado para Dios. ¿Cómo lo podemos apartar para Dios? ¿Cómo lo podemos entender de una forma no religiosa, sino administrativa? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por mayordomía? Comencemos por ahí. ¿Qué es la mayordomía? ¿Ustedes qué entienden por mayordomía? Lo más común que encontramos al definir la palabra mayordomía es que todos, por deducción, consideramos la mayordomía un oficio que desempeña una persona. Alguien, cualquier persona. Normalmente lo ubicamos como aquella persona que cuida de una propiedad. Él es un mayordomo o una mayordoma, también puede haber, ¿sí? Esa mayordomía la puede ejercer una persona y es una persona que tiene a cargo una propiedad. Es lo que normalmente pensamos, es la traducción que literalmente le damos a la palabra mayordomía. Por lo general, estas son personas que no necesariamente tienen estudios. Y hablando específicamente del ámbito de la ganadería, muchas de las personas a las que les encargamos la administración, la mayordomía de nuestra propiedad, ya sea de nuestra tierra o de nuestros animales o de la ganadería como empresa, como negocio, se lo estamos encomendando a una persona que tiene algo de experiencia como mayordomo o que simplemente le tenemos la confianza para que sea nuestro mayordomo, y además de eso es una persona que casi siempre no tiene estudios, ¿verdad? Eso es lo que encontramos muy generalizado, porque son personas que se han formado en una vida rural empírica, no terminan sus estudios ni siquiera de educación básica, y obviamente no adquieren una educación de secundaria o de universidad, ni siquiera un nivel técnico de estudios. Eso nos ocurre con mucha frecuencia. Entonces tenemos muchas veces personas que no tienen la suficiente educación o que incluso pueden ser analfabetas. Encontramos mucho analfabetismo en las personas que están encargadas de administrar un negocio agropecuario. Esto no quiere decir que vamos a tratar de prescindir de este tipo de personas, porque finalmente consideramos que el conocimiento empírico, es supremamente válido y es valioso para todo tipo de proyectos, así que vamos a valorar ese conocimiento. Pero es importante que entendamos también que este tipo de personas necesitan más acompañamiento, y de parte de ese acompañamiento es que nosotros también tenemos que ejercer nuestra labor o nuestro rol como gerentes del proyecto, acompañando el desarrollo del proyecto a esa persona que le estamos encargando la confianza del proyecto. Por lo tanto, nosotros tampoco nos podemos enajenar del proyecto. No es que simplemente se lo vamos a dejar a alguien y nosotros como propietarios nos olvidamos y simplemente venimos a pedir cuentas. Es importante acompañar, porque de nosotros realmente depende aportar la visión del proyecto, y la administración debe ser compartida y al final todas las decisiones dependen de nosotros como propietarios. La mayordomía entonces es un sinónimo de gobernanza. Nosotros nos gobernamos a sí mismos, pero también gobernamos una familia, o gobernamos en todos aquellos roles para los cuales representamos cualquier tipo de autoridad. Cualquiera de ustedes tiene seguramente un rol de autoridad como jefe de un negocio, de una empresa. Parte de eso es ser el jefe de una empresa ganadera. Entonces, ese tipo de gobernanza, todos tenemos que gobernar a algo, a alguien. Nos comenzamos gobernando a sí mismos. Como padres de familia somos gobernadores de un hogar, de una familia, y en las autoridades que desempeñamos somos gobernadores de esa autoridad. Esa gobernanza tiene todo que ver con la administración. Ese gobierno del que estamos hablando no es el gobierno de un presidente o de un cargo político. Estamos hablando de una gobernanza que es el manejo, la administración, la gestión que hacemos en cada uno de los roles de autoridad que desempeñamos. Como cohabitantes del planeta Tierra, somos coadministradores de todo lo que es de uso común. Eso es clave que lo tengamos en consideración. Nos servimos los unos a los otros. Todos hemos venido a este mundo a prestar un servicio. Si no es porque a alguien le sirve lo que yo hago, entonces no tendría ningún sentido lo que yo hago.
lo que yo hago tiene sentido y tiene valor porque a alguien le sirve y porque alguien lo aprecia y porque alguien lo necesita. Por eso todos en este mundo, todos absolutamente, vinimos a prestarnos servicios los unos a los otros. Y es el bien común el que estamos buscando. Como mayordomos de la creación de Dios, tenemos esa gran responsabilidad de que somos habitantes, cohabitantes del planeta y que todo lo que hay en el planeta que es de uso común debe ser coadministrado por cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que ejercer una excelente mayordomía. Y esa mayordomía la estamos ejerciendo para el dueño de todo lo creado y es el creador. En el caso de los creyentes es Dios. Y dentro de esa mayordomía están incluidas obviamente las tierras y ganados sobre los cuales tenemos una posesión o tenemos un rol de autoridad. Todo lo que hagamos con las tierras, los animales, los ecosistemas que tenemos bajo administración nos va a beneficiar o nos va a perjudicar a nosotros mismos y a todos en nuestro entorno, y aún a quienes consumen lo que producimos en estos ecosistemas. Por eso es que ejercer una mayordomía correcta, ejercer una administración correcta y próspera implica un manejo racional. Todo lo que hagamos, sea cual sea el trabajo que tengamos que hacer o servicio que debamos prestar, hagámoslo como si fuera para agradar a Dios. Esto garantiza que también le va a agradar a la gente a la cual yo le estoy sirviendo. Si yo tengo en consideración que todo lo creado no me pertenece, que hay alguien superior al que le pertenece y que yo simplemente soy un servidor en este planeta, entonces tengo en cuenta que lo que yo voy a hacer tiene que agradar al dueño. Ese dueño es Dios y eso va a garantizar que si yo lo hago excelente para él, a cualquiera le va a gustar lo que yo estoy haciendo. Esto es un versículo extractado de la Biblia también y está en Colosenses 3:23. Finalmente, es importante que entendamos que la tierra, que cada uno de nosotros tiene posesión o ejerce un rol de autoridad sobre ella, y todo lo que habita en esa tierra que cada uno de nosotros tiene, en realidad no nos pertenece y no siempre quedará bajo administración de nuestros herederos. Mientras tengamos vida debemos administrarla con excelencia. Nosotros producimos para los demás, no solo para nosotros mismos. Si nosotros entendemos estos conceptos que yo les estoy proporcionando, si los extractamos de lo religioso, si nos olvidamos de lo religioso, porque puede ser que usted lo esté interpretando como algo religioso, por un momento aparte todo lo religioso y enfóquese en la parte de administración de empresas. Lo que yo le estoy dando aquí son unos tips o claves de administración de empresas. Y es importante que usted tenga en consideración estos tips o claves porque usted finalmente no se sirve a sí mismo, usted le sirve a los demás. Usted no produce solamente para usted, usted también produce para otros. Por lo tanto, es importante que todo lo que represente un bien común, usted lo ejerza con una administración correcta, entendiendo que lo tiene que hacer con excelencia. Es clave en ese orden de ideas que volvamos a administrar la creación de Dios conforme fue diseñada originalmente, y aún de una mejor manera de lo que ha sido hasta ahora. Reconocer el orden establecido por el Creador y la mayordomía que Él nos ha encomendado. Por si ustedes no lo saben, en el principio de los tiempos se nos dijo cómo teníamos que administrar las cosas. Pero nosotros nos hemos olvidado de eso porque no hay quien nos lo enseñe. O puede ser que simplemente dentro de nuestro entorno no hubo quien nos lo enseñara. Quiero compartir algo de eso con ustedes. Y finalmente quiero decirles este mensaje para cerrar. El manejo racional nos aproxima a esa mayordomía santa que Dios nos ha encomendado a los seres humanos para administrar la tierra y todo lo que en ella habita para el bien común. Conserve usted este mensaje, tome nota, devuélvase, tome un papel, anótelo, compártalo con la gente con la que usted trabaja. Le aseguro que es parte importante dentro de todo lo que es el entendimiento de la tecnología y su implementación en campo. El manejo racional nos aproxima a esa mayordomía santa que Dios nos ha encomendado a los seres humanos para administrar la tierra que Él mismo creó y todo lo que en ella habita, porque todo lo creó Él también. ¿Y para quién es todo eso? Para el bien común de todos los que cohabitamos en este planeta.
La pregunta de cierre, como es habitual, es la siguiente: ¿cómo retomar el camino de la santa mayordomía de la creación de Dios? Para que ustedes puedan recibir la respuesta de esta pregunta, los invito a que vean el videoclip número 6 la próxima semana. Les agradezco que ustedes estén aquí con nosotros siguiendo esta versión en videoclips del manual práctico del pastoreo racional Bazán, y que ustedes saben también que está disponible en su versión de ebook o libro electrónico en la plataforma de amazon.com. Para mí es un placer haberlos acompañado en estos 20 minutos. Nos vemos en la próxima oportunidad y muchas gracias nuevamente por su atención.